Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bienvenido, bienvenida a una nueva energía del día, en este caso miércoles 4, o bueno, como siempre decimos, cuando quiera que sea que este vídeo llegue a ti. En principio aún imbuidos de esa energía, de esa luna nueva tan linda que hemos tenido, que estamos teniendo. Las lunaciones siempre se prolongan durante un par de días, no solamente en el momento, en el día en concreto en el que se producen. Yo creo que sobre todo en especial la luna llena, esa energía es tan intensa que durante unos días, un poquito antes y un poquito después, aún está influyendo. Espero que le hayas sacado partido, que le estés sacando partido a esta luna nueva en Virgo, tan especial, tan poderosa. Y vamos a ver, por favor, cuál es esa energía para este momento. Como siempre también, si te apetece preguntar algo, pues hazlo en este momento. Preguntaré qué te pueden decir respecto a eso, qué tienes que saber respecto a eso. Y si no, simplemente abre el corazoncito a esta energía general, a ver qué nos tienen que decir. Como siempre, gracias por estar, gracias por compartir si así lo sientes, gracias por hacer llegar este trabajo a otra persona que tú consideres que le pueda ser útil o que le pueda aportar algo. Y vamos a preguntar, por favor, cuál es esa respuesta o ese mensaje que tienen para nosotros, para las personas que estamos aquí conectadas en este momento. Por favor, cuál es esa respuesta, ese mensaje para las personas que estamos aquí conectadas. Y ese mensaje va a ser este. ¡Wow! La papisa, arcano 2. Wow, esto tiene mucho que ver porque la papisa es lunar totalmente, es una carta que está vinculadísima con el aspecto lunar, con el aspecto femenino, con el aspecto de lo interior, con el aspecto de la autoobservación, del estudio, con el aspecto de la reflexión, la introspección. Entonces, si has preguntado algo, quizás te están diciendo que es momento más de observar, de valorar, de calibrar que de actuar como tal. Quizás te están diciendo que hay algo que todavía tiene que ser visto, todavía tiene que ser tratado. También te pueden estar sugiriendo tratar ese tema con mucha cautela o que te lo reserves en cierta manera, que no lo compartas al menos en este momento, que no lo idees al menos en este momento y que tú estudies esa situación, estudies ese tema por lo que tú has preguntado y veas qué más puedes tú hacer o qué más tienes que ver ahí. La papisa siempre nos va a hablar del conocimiento filosófico, del conocimiento de los estudios, del conocimiento esotérico, espiritual y sobre todo, por encima de todo, del autoconocimiento. Entonces la respuesta puede ser, hay algo que todavía no has visto, hay algo que todavía tienes que observar, estudiar. Quizás es el momento ahora de no actuar, de no actuar. Y también te pueden estar diciendo que al igual tú quieres que efectivamente esa acción se dé, ese movimiento se dé, que se produzca algún acontecimiento y ahora ese acontecimiento está en gestación, está en fase de producción, por así decirlo. No te están diciendo que eso no sea bueno para ti, sino que ahora hay que esperar un poco y hay que observar, hay que atemperar esas ganas de hacer cosas y hay que quizás estar, como estamos con esta luna nueva, en un punto de soltar cosas e iniciarnos a otras nuevas o abrirnos a otras nuevas y es más momento ahora de eso. Si no has preguntado nada, el mensaje también tiene que ver con eso y es como estás en un punto de tu vida en el que quizás tienes muchas preguntas, quizás tienes muchas inquietudes, quizás tienes ganas de conocer cosas y aunque parezca de perogrullo, y esto aquí a veces lo decimos, las respuestas siempre están dentro de nosotros. Lo que pasa es que solemos buscar afuera y solemos de alguna manera como conectar más, como buscar más esa antena exterior que conectar con la antena interior que es la papisa. La papisa nos recuerda que ya venimos con toda la información que necesitamos y que cuanto más conectamos con nosotros, más acceso tenemos a esa información. Nuestra alma ya lo sabe todo. Cierto es que a veces viene bien buscar afuera, preguntar, indagar, pero en este momento yo creo que la energía del día es una energía sumamente lunar. Conecta con esa energía de la luna, conecta con esa intuición, con esa observación, porque la papisa nos habla de tener la conciencia de quién soy realmente. Y eso solo se puede hacer o solo se puede conseguir si tú miras hacia adentro. No hay nada afuera que te vaya a decir quién eres tú. Y así que yo creo que la energía del día de hoy es tener muy claro que
hay que mirar hacia adentro hoy, hay que en estos momentos tenemos que observarnos, valorarnos, reconocernos también esos aprendizajes que tenemos ya y por supuesto, ¿por qué no? Plantearnos nuevos retos, nuevos desafíos hacia el exterior en ese aspecto. ¿Qué más puedo estudiar? ¿Qué más puedo tener que saber? ¿Qué más me puede motivar a conocer, a buscar, a indagar? Siempre hay mucho conocimiento que nos puede llamar mucho la atención, pero en este momento hay que mirar más hacia adentro. Muy lunar, de verdad que conectar con la energía, seguir conectando con la energía lunar para mí en este momento es lo básico, el mensaje fundamental de la papisa o sumo sacerdotisa, como la quieras llamar, arcano 2 en todo caso. Así que me ha encantado, me ha resonado mucho, como siempre, gracias por compartir o por comentar, mejor dicho, comentar tu percepción, tu sensación, cómo te ha resonado o cómo no te ha resonado también. Y gracias, feliz vida, feliz y lunar día, feliz y femenino día, porque aquí obviamente nos están hablando de conectar con nuestra energía femenina, con nuestra energía más femenina, más lunar. Y hasta mañana. Feliz vida.